Firma aquí, mamá. Es para el banco. No preguntes. La mano de mi hijo me tapaba el papel. Su palma sudada cubría las letras como quien esconde un cadáver bajo la tierra. Yo tenía la pluma en los dedos. Esa pluma azul que olía a oficina fría, a escritorio de burócrata. A algo que mi cuerpo reconocía como peligro, aunque mi cabeza se negara a nombrarlo. Me llamo Esperanza. Tengo 74 años. Fui maestra de primaria durante 40 años en una escuela rural, donde los niños llegaban descalzos y se iban sabiendo leer. Mis manos, estas manos que ahora tiemblan sosteniendo una pluma en una notaría del centro de la ciudad, enseñaron a escribir su nombre a 3 generaciones de este pueblo. Pero ese día, sentada en esa silla de vinil negro que se me pegaba hasta los muslos por el calor, con mi hijo Rodrigo parado detrás de mí como un guardia de prisión, esas manos no servían para nada. Temblaban. Sudaban. La tinta azul ya había manchado mis dedos antes de tocar el papel. «Apúrate, mamá. Tenemos cita a las 11 y ya son las 10:40». Rodrigo me apretó el hombro. No fue un gesto de cariño. Fue un recordatorio de quién mandaba. Sentí sus dedos clavarse en mi clavícula como advertencia. Levanté la vista buscando a la notaria. Necesitaba ver otra cara. Cualquier cara que no fuera la de mi hijo con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. La mujer detrás del escritorio de caoba me miraba fijamente. Tendría unos 45 años. Cabello recogido en un chongo apretado. Lentes de armazón dorado. Había algo en sus ojos. Algo que me hizo detener la pluma a medio camino del papel. Ella abrió la boca para hablar. «¿Podemos agilizar esto?». Rodrigo la interrumpió dando un paso adelante. «Mi madre es mayor. Se cansa fácil. Entre más rápido firmemos, mejor para todos». La notaria no le quitó los ojos de encima a mi hijo. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus dedos se tensaban sobre el folder que tenía enfrente. «Antes de cualquier firma», dijo ella con una voz que me sonó a campana de escuela, «necesito hablar a solas con la señora. Es protocolo legal». «¿Protocolo?». Rodrigo soltó una risita que no tenía nada de graciosa. «Mire, licenciada, mi madre y yo no tenemos secretos. Lo que tenga que decirle, me lo puede decir a mí también». «No, señor». La notaria se puso de pie. Era más alta de lo que parecía sentada. El artículo 102 del Código Notarial establece que en toda cesión de bienes inmuebles, el cedente debe ser entrevistado en privado para confirmar su voluntad libre de coacción. Si usted no sale de esta oficina en los próximos 30 segundos, voy a llamar a seguridad y cancelar el trámite. Sentí cómo Rodrigo se tensaba detrás de mí. Su mano se apartó de mi hombro. «Está bien, está bien». Levantó las palmas en señal de rendición, pero su voz tenía ese filo que yo conocía bien. «Voy a estar afuera». «No tardes, mamá. Acuérdate que tenemos que ir al banco después». Salió dando un portazo que hizo temblar los diplomas colgados en la pared. El silencio que quedó fue espeso, como el aire antes de una tormenta. La notaria rodeó su escritorio y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla, quedando a la altura de mis ojos. Tomó mis manos entre las suyas. Las suyas estaban tibias, firmes. Las mías seguían temblando. «Maestra Esperanza», dijo en voz baja, casi un susurro. «¿No me reconoce?». La miré bien por primera vez.
los ojos cafés con manchitas doradas, la nariz pequeña con una peca en la punta, el lunar junto a la oreja izquierda. ¿Patty? Mi voz salió ronca, como si no la hubiera usado en años. ¿Patty Vega? Ella sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Soy yo, maestra. Patricia Vega Hernández. Usted me enseñó a leer en tercero de primaria. Cuando mi papá murió y yo no quería volver a la escuela, usted fue a mi casa todos los días durante un mes, hasta que volví. Me regaló un libro de cuentos de hadas que todavía tengo. Sentí que los ojos se me llenaban de agua. Patty Vega, la niña flaquita de trenzas chuecas que lloraba escondida en el baño porque los otros niños se burlaban de su ropa remendada. La niña a la que le dije que las palabras eran su mejor defensa, que si aprendía a leer y a escribir, nadie podría quitarle su voz. «Ay, mija», murmuré. «Mírate nada más, toda una licenciada». «Gracias a usted, maestra». Patricia apretó mis manos con más fuerza. «Pero ahorita no estamos aquí para recordar los viejos tiempos. Estamos aquí porque necesito enseñarle algo». Se levantó y fue hacia su escritorio. Sacó el folder que tenía enfrente, ese que Rodrigo había traído con tanto cuidado, y lo abrió frente a mí. ¿Sabe qué dice este documento, maestra? Negué con la cabeza. La vergüenza me quemaba las mejillas. Yo, que enseñé a leer a cientos de niños, no había leído lo que mi propio hijo me estaba pidiendo que firmara. Rodrigo me dijo que era para el banco. Dije con un hilo de voz. Un refinanciamiento del crédito de la casa. Dijo que si no firmaba hoy, nos iban a subir los intereses. Patricia cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, vi algo que me heló la sangre. Era compasión. La misma compasión que yo les daba a los niños cuando tenía que decirles que su mascota había muerto o que su papá no iba a volver. Maestra Esperanza, esto no es un refinanciamiento. Patricia puso el dedo sobre un párrafo en la primera página. Esto es una cesión total de propiedad. Si usted firma esto, su casa deja de ser suya. Pasa a nombre de Rodrigo de manera inmediata y definitiva. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. No, eso no puede ser. Rodrigo no haría eso. Es mi hijo. Es mi única sangre. Mire aquí. Patricia señaló otro párrafo. Hay una cláusula de usufructo vitalicio que en teoría le permitiría seguir viviendo en la casa hasta que muera. Pero está redactada de manera que Rodrigo podría revocarla en cualquier momento, alegando deterioro del inmueble o incumplimiento de condiciones habitacionales. Básicamente, podría echarla de su propia casa cuando se le diera la gana. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El aire de la oficina se volvió denso, irrespirable. Busqué algo de qué agarrarme. Y solo encontré los descansabrazos fríos de la silla de vinil. «Hay algo más», continuó Patricia. Su voz era suave, pero cada palabra caía como un ladrillo sobre mi pecho. Revisé los registros antes de que llegaran. Su hijo ya había intentado hacer este trámite hace 3 meses, en la notaría de Insurgentes. El licenciado Mendoza se negó a proceder porque usted no estaba presente. Rodrigo le dijo que usted estaba enferma, que no podía caminar, que él tenía un poder notarial. El licenciado le pidió el poder y Rodrigo no pudo mostrarlo. Lo corrieron de la oficina. 3 meses, repetí como una tonta. Hace 3 meses. Sí, maestra.
Entonces buscó otra notaría. Buscó a alguien que no hiciera tantas preguntas. Patricia hizo una pausa. No esperaba encontrarme a mí. Me quedé mirando el documento sobre el escritorio. Las letras se veían borrosas. No sé si por las lágrimas o por mis cataratas mal operadas. La firma de Rodrigo ya estaba ahí, al final de la página, con esa letra apretada y puntiaguda que siempre me pareció de persona desconfiada. Solo faltaba mi firma, mi nombre, mi sentencia. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz sonó como la de una niña perdida en el mercado. ¿Por qué mi hijo me haría esto? Patricia no contestó. No hacía falta. Las dos sabíamos que algunas preguntas no tienen respuestas que uno quiera escuchar. ¿De qué parte de México o Latinoamérica me están viendo hoy? Cuéntenme en los comentarios porque esta historia le puede pasar a cualquiera. Le pasó a esta maestra de pueblo que pensó que el amor de madre era un escudo contra todo mal. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta esa silla de notaría. Déjenme contarles la historia de cómo una construye su propia trampa sin darse cuenta. Ladrillo a ladrillo, favor a favor, peso a peso. Mi esposo Tomás y yo nos casamos cuando yo tenía 22 años y él 25. Él era albañil, hijo de albañil, nieto de albañil. Tenía las manos más grandes que he visto en mi vida. Manos que podían cargar costales de cemento todo el día y luego acariciarme el pelo en la noche con una ternura que me hacía llorar. Nos conocimos en una boda de pueblo. Yo estaba sentada en una esquina corrigiendo exámenes porque al otro día tenía que entregar calificaciones. Él se acercó con un vaso de agua de Jamaica y me dijo: «Señorita, usted es la única persona que conozco que trae tareas a una fiesta. O es muy responsable o muy aburrida». «Soy maestra», le contesté sin levantar la vista. «Entonces es las dos cosas», dijo él, y se sentó a mi lado sin pedir permiso. Nos casamos 6 meses después. Mis papás dijeron que estaba loca, que un albañil no ibas a poder mantenerme, que yo merecía algo mejor. Pero yo sabía lo que valía Tomás, no lo que ganaba, sino lo que valía. Los primeros años vivimos en un cuartito rentado que se inundaba cada temporada de lluvias. Yo daba clases de lunes a sábado y en las tardes vendía gelatinas que hacía en una olla prestada. Tomás trabajaba en construcciones ajenas toda la semana y los domingos, su único día libre. Hacía trabajitos de plomería para los vecinos. Ahorramos centavo a centavo durante 8 años. 8 años comiendo frijoles con tortilla. 8 años remendando la misma ropa. 8 años sin ir al cine, sin comprar refrescos, sin darnos ningún lujo que no fuera estar juntos. Con esos ahorros compramos un terrenito en las orillas del pueblo, donde todavía no había pavimento ni drenaje. La gente nos decía que estábamos locos, que ahí no llegaba ni el camión. Pero Tomás vio algo que los demás no veían. «Aquí vamos a construir nuestra casa Esperanza», me dijo parado en medio del monte, con los mezquites arañándonos las piernas. «Y cuando la terminemos, vamos a sentarnos en el porche a ver el atardecer, sin deberle nada que oas nadie». Tardamos 10 años más en construirla. Tomás levantaba las paredes los fines de semana, a veces con ayuda de sus compañeros, a veces solo. Yo le llevaba agua de limón y tortas de frijol. Mis manos, las mismas que escribían en el pizarrón, aprendieron a mezclar cemento, a cargar varilla, a limpiar los escombros. Cuando Rodrigo nació, la casa todavía no tenía techo. Lo trajimos del hospital envuelto en una cobijita amarilla
y lo acosté en una cuna que Tomás hizo con sus propias manos, en un cuarto que todavía olía a pintura fresca. «Este niño no va a pasar lo que nosotros pasamos», me dijo Tomás esa noche, mirando a Rodrigo dormir. «Este niño va a tener todo». Y se lo dimos todo. Todo y más. Rodrigo fue un niño difícil desde el principio. Lloraba más que los otros bebés. Se enfermaba seguido. No le gustaba la comida que le preparaba. Pero yo lo justificaba. «Es sensible», decía. Los niños sensibles son más inteligentes. En la escuela primaria era el típico chamaco que no hace la tarea, pero pasa los exámenes con puro ingenio. Los maestros me decían: «Su hijo es muy listo, pero muy flojo». Yo les sonreía, y por dentro pensaba que estaban celosos, que no reconocían el talento. Cuando llegó la secundaria, Rodrigo empezó a juntarse con muchachos de familias con más dinero que nosotros. Quería ropa de marca, tenis importados, un Walkman de esos que apenas estaban saliendo. Tomás y yo nos mirábamos con angustia, pero siempre encontrábamos la forma de darle lo que pedía. «No quiero que se sienta menos que los demás», decía yo. «Solo esta vez», decía Tomás. Pero nunca era solo esa vez. Siempre había algo más. El viaje de la escuela, la fiesta de graduación, la novia que había que impresionar. Para la preparatoria, Rodrigo anunció que quería estudiar en la ciudad, en una escuela privada que costaba más de lo que ganábamos entre los dos en un año. «Es inversión», me dijo con esa mirada que ya empezaba a tener algo de cálculo frío. «Si estudio aquí en el pueblo, nunca voy a ser nadie. Necesito contactos, mamá. Necesito conocer gente importante». Vendí mi anillo de compromiso, el único anillo que Tomás me había dado, el que me puso en el dedo el día de nuestra boda con las manos temblando de emoción. Lo vendí a un joyero de la ciudad que me dio la mitad de lo que valía, pero era lo único que teníamos de valor. Rodrigo ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo: «Ya era hora de que invirtieran en mi futuro». Tomás no dijo nada, pero esa noche lo encontré llorando en el patio trasero, sentado en un bote volteado, mirando las estrellas. No me acerqué. Hay dolores que uno tiene que digerir solo. La universidad fue peor. Rodrigo eligió administración de empresas en una universidad privada que cobraba en dólares. Nos endeudamos hasta las orejas. Tomás empezó a trabajar doble turno a sus 58 años, cargando costales de cemento bajo el sol, hasta que le reventaron los discos de la espalda. «Ya no puedo más, Esperanza», me dijo una tarde, tirado en la cama sin poder moverse. «El cuerpo ya no me responde». Pero siguió. Siguió hasta que se le paró el corazón en medio de una obra, frente a una columna a medio construir. Rodrigo no llegó al hospital. Estaba en Cancún, en un viaje de generación que nosotros le habíamos pagado. Llegó al velorio preguntando por el testamento. «¿Mi papá dejó algo a mi nombre?», fue lo primero que me dijo. Yo estaba parada frente al ataúd cerrado de mi esposo, el hombre que me había amado durante 40 años, el hombre que se mató trabajando para darle todo a su hijo. Y mi único hijo me preguntaba por papeles. «Tu padre te dejó su ejemplo», le dije con la voz seca. «¿Y esta casa?» «Solo la casa». Rodrigo frunció el ceño como si le hubiera dado una mala noticia. «¿No hay dinero? ¿Ahorros? ¿Nada?» No contesté. No había nada que contestar. Después del funeral las cosas cambiaron, pero no como yo esperaba. Pensé que Rodrigo se acercaría más, que la muerte de su padre lo haría valorar lo que tenía.
Pensé que viuda y sola, al menos tendrías a mi hijo para acompañarme. Pero Rodrigo se mudó a la ciudad con una mujer llamada Mónica que había conocido en el trabajo. Nunca me la presentó formalmente. Un día simplemente llegó con ella y a la casa y dijo: «Mamá, ella es Mónica. Nos vamos a casar. Necesito que me prestes para el anillo». Mónica me miró de arriba a abajo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era bonita, sí, de esas mujeres que saben que son bonitas y lo usan como arma. Traía las uñas pintadas de rojo, tacones altos aunque estábamos en una casa de pueblo con piso de cemento, y un perfume tan fuerte que me dieron ganas de abrir las ventanas. «Mucho gusto, suegra», dijo sin moverse de su lugar. No me dio la mano, no me dio un beso en la mejilla. Solo ese «suegra» que sonó a amenaza. Le presté a Rodrigo para el anillo, y para la boda, y para el viaje de bodas, y para el enganche del departamento, y para los muebles, y para el coche nuevo, y para el otro coche cuando chocaron el primero. Cada vez que sonaba el teléfono y veía el número de Rodrigo, sentía un nudo en el estómago. No era emoción por escuchar a mi hijo. Era pánico por saber cuánto me ibas a pedir esta vez. «Oye, ma, ¿no tendrás unos pesitos?». Era su saludo favorito. Nunca un «¿Cómo estás, mamá?». Nunca un «¿Necesitas algo?». Solo «¿No tendrás unos pesitos?». Como si mi pensión de maestra jubilada fuera un pozo sin fondo. Y yo siempre tenía. Siempre encontraba de dónde sacar. Dejé de comprar carne. Dejé de pagar la televisión por cable. Dejé de ir al doctor cuando me dolía la espalda o me fallaba la vista. Todo para tener unos pesitos cuando mi hijo llamara. Hace 5 años, Rodrigo vino a verme con una propuesta que me vendió como el negocio del siglo. «Mamá, tengo una oportunidad única», me dijo sentado en mi sala, con Mónica Yates a su lado revisando su celular con cara de aburrimiento. «Un socio me ofrece entrar en un negocio de bienes raíces. Es dinero seguro. En 2 años duplicamos la inversión». «¿Cuánto necesitas?», pregunté, aunque sabía que la respuesta me iba a doler. 200.000 pesos. La cifra me cayó como un balde de agua helada. 200.000 pesos era más de lo que yo ganaba en un año de pensión. Era más de lo que tenía ahorrado. Era una cantidad imposible. «No tengo ese dinero, hijo». Rodrigo se inclinó hacia adelante con esa mirada que había perfeccionado a lo largo de los años. La mirada de niño bueno que solo quiere ayudar. «Pero puedes conseguirlo, mamá. La casa está pagada. Puedes sacar un crédito hipotecario y en 2 años te devuelvo todo con intereses. Es una inversión segura. ¿No confías en tu hijo?». Ahí estaba la trampa. La pregunta que me había controlado toda la vida. ¿No confías en tu hijo? ¿Qué clase de madre no confía en su hijo? ¿Qué clase de madre le niega una oportunidad a su propia sangre? Firmé el crédito. 200.000 pesos con intereses del 12% anual. La casa de Tomás y mía, la casa que construimos ladrillo a ladrillo, quedó como garantía. Le di el dinero a Rodrigo. Él prometió pagar las mensualidades. Prometió que en 2 años estaríamos celebrando. Prometió que me iba a llevar de vacaciones a la playa, que nunca había conocido el mar. Eso fue hace 5 años. Rodrigo no ha pagado ni una sola mensualidad. Ni una. El negocio de bienes raíces resultó ser una estafa de uno de sus socios, que desapareció con el dinero de todos los inversionistas. Rodrigo dijo que él también fue víctima, que no había nada que hacer.
que así era el mundo de los negocios. Desde entonces, yo he estado pagando el crédito con mi pensión completa. Cada mes, el 1 de mes, todo mi dinero se va al banco. Me quedo con 0 pesos para vivir hasta que llega la siguiente pensión. He aprendido a comer una vez al día. He aprendido a cocinar frijoles de 1000 formas diferentes, porque es lo más barato. He aprendido a lavar mi ropa a mano porque la lavadora se descompuso y no tengo para arreglarla. He aprendido a vivir en la oscuridad porque la luz eléctrica está cara y hay que ahorrar. Mis vecinos me regalan verduras de sus huertos. La señora de la tienda me fía cuando no tengo ni para una bolsa de sal. El padre Ignacio de la iglesia me trae canastas de despensa sin que yo las pida. Solo las deja en mi puerta y se va. Todo el pueblo sabe que la maestra Esperanza está pasando hambres. Todos menos mi hijo, que sigue viniendo a pedirme dinero que no tengo. Pero lo peor vino hace un año. Rodrigo apareció un día con unos papeles y su sonrisa de vendedor. «Mamá, necesito que firmes esto. Es para actualizar el catastro de la casa. El gobierno está pidiendo que todos regularicen sus propiedades y si no lo hacemos, nos van a multar». Yo estaba cansada. Había dormido mal porque me dolían los huesos con el frío y no tenía para pagar el gas. Tenía hambre porque llevaba 2 días comiendo solo tortillas con sal. No tenía fuerzas para leer, para preguntar, para pelear. Firmé. No leí nada. Confié en mi hijo. Firmé donde él me indicó con su dedo gordo tapando las letras que importaban. Lo que no sabía, lo que descubrí hasta que Patricia me lo dijo en la notaría, era que ese documento era una cesión de propiedad. Rodrigo me había hecho firmar el traspaso de mi casa a su nombre. Mi casa. La casa de Tomás. La casa que construimos con sangre y con sueños. Solo había un problema para Rodrigo. El documento necesitaba ser ratificado ante notario para tener validez legal. Sin esa ratificación, el papel no valía nada. Por eso me llevó a la notaría de Insurgentes hace 3 meses. Pero el licenciado Mendoza lo descubrió y lo corrió. Por eso me llevó ese día a la notaría de Patricia, porque necesitaba mi firma frente a un notario para completar el robo. No sabía que la notaria había sido mi alumna. No sabía que Dios, o el destino, o lo que sea que mueve los hilos de este mundo, me había puesto a Patty Vega en el camino como un ángel guardián. Cuando salí de la oficina de Patricia ese día, Rodrigo me estaba esperando en el pasillo con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «¿Qué te dijo esa vieja metiche?», preguntó antes de que yo pudiera abrir la boca. «Nada, hijo. Solo me explicó el documento». «¿Y qué tiene que explicar? Es un trámite. Firma y ya». Lo miré a los ojos, a esos ojos que alguna vez fueron los de un bebé envuelto en una cobijita amarilla, los de un niño que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, los de un adolescente que me abrazaba cuando tenía miedo de los truenos. Ya no reconocía esos ojos. Estaban vacíos, calculadores, los ojos de un extraño. «Necesito pensarlo, Rodrigo. Es un documento importante». «¿Pensarlo?». Su voz subió de volumen. La recepcionista de la notaría levantó la vista con alarma. «¿Pensarlo? Mamá, ¿ahora desconfías de mí? ¿De tu propio hijo? ¿Quién te ha mantenido todos estos años? ¿Quién te cuida? ¿Quién está pendiente de ti?». Quise decirle que nadie me mantenía, que yo me mantenía sola con mi pensión de hambre. Quise decirle que él nunca me cuidaba, que la última vez que vino a visitarme sin pedir dinero fue en el funeral de su padre.
Quise decirle que estar pendiente de alguien no es llamarlo solo cuando necesitas algo. Pero no dije nada. El miedo me cerró la garganta. El miedo de perder lo único que me quedaba. La ilusión de que tenía un hijo que me quería. «Está bien, Rodrigo», murmuré bajando la vista. «Vamos a hacer otra cita». ¿Otra cita? No, mamá. Esto lo arreglamos hoy. Voy a hablar con esa notaria y le voy a decir que... No. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Hasta yo me sorprendí. Hoy no, Rodrigo. Estoy cansada. Me duele la cabeza. Otro día. Rodrigo me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Nunca le había dicho que no. Nunca. En 45 años de ser su madre, nunca le había negado nada. «Está bien», dijo lentamente, midiendo cada palabra. «Pero esto no se queda así. Mañana vengo a tu casa y lo hablamos». En el camino de regreso no dijimos nada. Rodrigo manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo iba mirando por la ventana, viendo pasar las calles de mi pueblo sin realmente verlas. Cuando llegamos a mi casa, Rodrigo ni siquiera se bajó a abrirme la puerta. Solo estiró el brazo y me abrió desde adentro. «Mañana hablamos», repitió. No era una pregunta. Lo vi alejarse en su coche último modelo, ese que seguramente también compraron con dinero, que pidieron prestado a alguien más. Me pregunté cuántas otras madres estarían pagando los lujos de mi hijo. Entré a mi casa. La casa de Tomás. Nuestra casa. Todo estaba como siempre. Los muebles viejos pero limpios, las fotos en la pared, el sillón donde Tomás se sentaba a ver los partidos, la cocina donde yo preparaba los frijoles de todos los días. Pero ahora todo se veía diferente. Ahora sabía que mi hijo estaba tratando de quitármelo. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa de madera que Tomás compró en una subasta del gobierno hace 30 años. Y lloré. Lloré hasta que me dolió la cabeza. Lloré hasta que ya no me salían lágrimas. Lloré por la hija que nunca tuve, por el esposo que perdí demasiado pronto, por el hijo que quise tanto y que resultó ser un desconocido. Pero después de llorar, me limpié la cara con el delantal y me levanté. Fui al cuarto de atrás, ese que usábamos de bodega, donde guardábamos las cosas viejas que no servían para nada pero que no podíamos tirar. Ahí, en una caja de cartón con la etiqueta «Papeles importantes», busqué el testamento de Tomás. Lo encontré debajo de actas de nacimiento amarillentas y recibos de luz de hace 20 años. Era un documento simple, escrito a mano en una hoja de cuaderno rayado con la letra de Tomás. Esa letra grande y cuadrada de hombre que dejó la escuela en 3º de primaria, pero que aprendió a firmar con orgullo. Yo, Tomás Hernández Valdez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi única propiedad, la casa ubicada en calle Benito Juárez, número 24, Colonia Centro, queda como herencia para mi esposa, Esperanza Ramírez de Hernández. Ella será la dueña hasta el día de su muerte. Solo después de que ella fallezca, la casa pasará a nuestro hijo Rodrigo Hernández Ramírez. Leí esas palabras una y otra vez. Tomás me había protegido incluso después de muerto. Él sabía, de alguna manera, él sabía que Rodrigo no era de fiar. Por eso dejó claro que la casa era mía hasta que yo muriera. No antes, no cuando a Rodrigo se le antojara. Pero había algo más en la caja, otro papel que no recordaba haber visto antes. Una escritura. La saqué con manos temblorosas y empecé a leerla,
Era el documento que había firmado hace un año, el del supuesto catastro. Ahora, con más luz y sin Rodrigo encima apurándome, pude leer lo que decía. Cesión de derechos de propiedad. El inmueble pasa a ser propiedad de Rodrigo Hernández Ramírez. La cedente conserva el usufructo vitalicio bajo las condiciones que el nuevo propietario determine. Me quedé fría. Era cierto lo que Patricia me había dicho. Yo había firmado mi propia ruina hace un año sin saberlo. Había regalado mi casa creyendo que actualizaba un papel del gobierno. Pero entonces vi algo que me dio un hilo de esperanza. Al final del documento, donde debían ir las firmas de ratificación del notario, solo había espacios en blanco. El papel estaba incompleto. Sin esas firmas, sin ese sello oficial, el documento no tenía valor legal. Por eso Rodrigo me llevó a la notaría. Por eso tenía tanta prisa. Necesitaba que yo ratificara mi firma frente a Patricia para que el robo fuera legal, para que no pudiera echarme atrás. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, me dijo una voz en mi cabeza. Era la voz de mi madre, que me decía eso cada vez que yo creía saber más que ella. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los años te enseñan a oler el peligro aunque no lo veas. Me quedé despierta toda la noche. Pensé en llamar a Patricia, pero no tenía su número. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que mi hijo me engañó? ¿Que me hizo firmar un papel sin leerlo? Me iban a decir que era mi culpa por confiada, por pendeja, por vieja. Al amanecer tomé una decisión. No iba a llorar más. No ibas a dejarme. Recordé lo que les decías a mis alumnos cuando no podían aprender algo. El que no sabe es como el que no ve, pero el que sabe y no actúa es peor que ciego. Yo ya sabía lo que estaba pasando. Ahora tenía que actuar. Busqué en mi bolsa el papelito que Patricia me había deslizado a escondidas antes de salir de su oficina. Lo encontré doblado entre los pañuelos desechables y las pastillas para la presión. Era su tarjeta de presentación con un número de celular escrito a mano en la parte de atrás. Marqué con dedos torpes. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Bueno? ¿Licenciada Patricia? Soy Esperanza, la maestra Esperanza. Hubo una pausa y luego escuché un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Maestra, qué bueno que llama. Estuve toda la noche preocupada por usted. ¿Está bien? ¿Su hijo le hizo algo? Estoy bien, mija. Bueno, tan bien como puede estar una vieja que acaba de descubrir que su hijo la quiere dejar en la calle. Patricia me pidió que la viera esa tarde en su oficina. No en la notaría oficial, sino en un despacho que tenía aparte, donde atendía casos especiales. Me dio la dirección y me dijo que llevara todos los documentos que tuviera de la casa. Junté todo lo que encontré. El testamento de Tomás, las escrituras originales, los recibos de pago del crédito hipotecario, el documento incompleto que firmé hace un año. Lo metí todo en mi viejo maletín de maestra, ese que usé durante 40 años para cargar las tareas de los niños, los libros de texto, los exámenes. Tomé el camión hacia la ciudad. No le dije a nadie a dónde iba. No tenía a quién decirle. El despacho de Patricia estaba en un edificio viejo del centro, arriba de una farmacia. Subí 3 pisos por unas escaleras que crujían con cada paso. Me faltó el aire a la mitad. Tuve que detenerme a descansar agarrándome del barandal oxidado. Cuando llegué, Patricia me estaba esperando con una jarra de agua de limón y unas galletas María. «Para que reponga fuerzas», dijo mientras me ofrecía una silla.
Pero no estaba sola. Junto a ella había otra mujer. Una señora de unos 80 años con el pelo completamente blanco y unos ojos vivísimos, que me recordaron a mi madre. «Maestra Esperanza, le presento a doña Carmen», dijo Patricia. «Es mi madre. Y tiene algo que contarle». Doña Carmen me tomó las manos con las suyas, igual de arrugadas, igual de manchadas por el tiempo. «Mire, maestra, yo sé exactamente lo que está usted sintiendo ahorita, porque hace 10 años me pasó algo parecido, pero no fue mi hijo, fue mi yerno». Doña Carmen me contó su historia. Su hija se había casado con un hombre encantador que resultó ser un vividor profesional. Cuando doña Carmen enviudó, el yerno empezó a trabajarla. Primero fueron préstamos pequeños que nunca devolvía. Luego fueron favores cada vez más grandes. Al final, intentó hacerla firmar un poder notarial que le daba control total sobre sus propiedades. «La diferencia entre usted y yo», me dijo doña Carmen apretándome las manos, «es que yo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Perdí una propiedad en la playa que mi esposo y yo compramos para nuestra vejez. Se la quitó con engaños y artimañas legales, pero la casa principal la salvé porque mi hija, aunque quiere mucho a ese gusano, al final me creyó». «¿Su hija le creyó?» «Al principio no. Al principio me dijo que yo estaba loca, que su marido era un santo, que yo estaba celosa. Pero le mostré los documentos, las pruebas, las firmas falsificadas. Al final tuvo que aceptar la verdad». Miré a Patricia. «¿Y usted cómo supo que Rodrigo estaba tratando de engañarme?» Patricia se sentó frente a mí y sacó un folder de su escritorio. «Maestra, cuando alguien llega a mi notaría con un documento de cesión de propiedad y no deja que la persona que va a firmar lea el contenido, es una señal de alarma inmediata. Pero, además, hice mi investigación. Su hijo ha estado buscando notarios por toda la ciudad durante meses. 3 notarios diferentes se negaron a participar. Yo soy la cuarta. Y la razón por la que ninguno aceptó es porque todos vimos lo mismo. Una persona mayor siendo presionada por un familiar para firmar documentos que no entiende». Abrió el folder y me mostró copias de correos electrónicos, registros de otras notarías, un patrón claro de comportamiento. «Esto no es un error, maestra. No es un malentendido. Es un fraude sistemático. Su hijo la ha estado robando durante años y ahora quiere llevarse lo último que le queda». Escuchar esas palabras en voz alta, dichas por otra persona, fue como recibir un golpe en el estómago. Mientras yo me lo decíamos a mí misma, podía fingir que estaba exagerando, que era una vieja paranoica. Pero escucharlo de boca de Patricia, con documentos y pruebas, lo hacía real. Irrefutable. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con un hilo de voz. Patricia y doña Carmen se miraron. «Primero, lo bueno», dijo Patricia. «El documento que firmó hace un año no tiene validez legal sin la ratificación notarial. Su casa sigue siendo suya. Rodrigo no puede hacer nada con ese papel incompleto». Sentí que un peso se me quitaba del pecho. Mi casa seguía siendo mi casa. «Pero eso no significa que él vaya a detenerse», continuó Patricia. «Si bloqueamos esta vía, va a buscar otra. Necesitamos adelantarnos». «¿Cómo?». «Necesitamos documentar todo. Las veces que le pidió dinero y no le pagó. El crédito que usted está pagando sola. El patrón de manipulación. Y si está dispuesta». Patricia hizo una pausa.
Podemos presentar una denuncia por fraude y abuso de confianza. ¿Una denuncia? ¿Contra mi hijo? Doña Carmen me apretó las manos otra vez. Mire, maestra, yo sé que es difícil. Más difícil de lo que cualquier persona que no lo ha vivido puede imaginar. Pero a veces, la única forma de salvar a un hijo es dejarlo caer. Si usted no lo detiene ahora, él va a seguir haciéndole esto a usted y a otras personas. ¿Quiere que sus nietos crezcan viendo a su padre robar a su abuela sin consecuencias? Los nietos, Rodrigo Jr. y Valentina. Los vi nacer. Les cambié pañales las pocas veces que Mónica me dejaba cargarlos. Les mandaba regalos de cumpleaños que nunca me agradecían. Tenían 14 y 12 años ahora. Ya casi no los veía. Mis nietos... Empecé a decir, pero la voz se me quebró. Si usted no hace nada, dijo Patricia suavemente, sus nietos van a aprender que robar a los viejos está bien. Van a aprender que la familia se usa y se desecha. ¿Es eso lo que quiere enseñarles? No, no era eso lo que quería. No era para eso que Tomás y yo nos matamos trabajando. No era para eso que pasé 40 años enseñando a los niños del pueblo a ser mejores personas. Está bien, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Díganme qué tengo que hacer. Esa tarde, en el despacho de Patricia, empezamos a construir el caso. Revisamos cada papel, cada recibo, cada evidencia de los años de abuso financiero. Patricia tomó notas, hizo copias, organizó todo en un folder que parecía crecer con cada hora que pasaba. Cuando terminamos, el sol ya se había metido. Me dolían los huesos de estar sentada tanto tiempo y tenía hambre. Pero también tenía algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza tonta de que mi hijo cambiara. Esa ya la había perdido. Era otra clase de esperanza. La esperanza de que todavía podía defenderme. La esperanza de que no estaba sola. Maestra, me dijo Patricia al despedirnos en la puerta. Esto va a ser difícil. Su hijo va a presionarla, va a manipularla, va a tratar de hacerla sentir culpable. Pero quiero que recuerde algo. Usted no es la mala de esta historia. Usted es la víctima que decidió dejar de serlo. Regresé a mi casa en el último camión de la noche. Las calles del pueblo estaban oscuras, solo iluminadas por los focos de las casas que todavía tenían luz. La mía no. Rodrigo había cortado la electricidad hace meses porque el recibo estaba a su nombre y dejó de pagarlo. Entré a tientas, guiándome por la memoria y por la luz de la luna que entraba por la ventana. Me senté en la sala sin prender velas. No tenía caso, no tenía fuerzas. Pero antes de irme a dormir, hice algo que no había hecho en años. Recé, no el rezo mecánico de antes de comer o el Padre Nuestro de los domingos. Un rezo de verdad, de esos que salen del fondo del alma. Diosito, Virgencita, Tomás, quien sea que esté escuchando, ayúdenme, denme fuerzas, no dejen que me rinda. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. ¿A ustedes también les han hecho firmar cosas de confianza? ¿Les han dicho, no leas, solo firma? Escríbame en los comentarios. No están solas. Nunca están solas. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, antes de que amaneciera bien, escuché el motor de un coche frente a mi casa. Luego los golpes en la puerta. «Mamá, mamá, abre. Sé que estás ahí».
Era Rodrigo. Y no venía solo. A través de la ventana vi a Mónica bajarse del coche con la misma cara de desprecio de siempre, pero esta vez con algo más. Miedo. No abrí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los golpes, los gritos. «Mamá, abre la puerta o la tiro». Escuché un golpe fuerte, como si hubiera pateado la madera. Luego otro. La puerta vieja de Tomás, la que él mismo había tallado con sus manos, aguantaba, pero no iba a aguantar mucho más. «Rodrigo, vámonos», escuché a Mónica decir con voz nerviosa. «Los vecinos están saliendo. Van a llamar a la policía». «Que llamen a quien quieran. Esta vieja me debe». Hubo forcejeos, gritos, el sonido de un motor arrancando. Luego silencio. Me levanté con las piernas temblando y me asomé por la ventana. Se habían ido. Pero en la puerta quedaba la marca de las patadas de mi hijo. Astillas de madera en el piso. Un pedazo de mi hogar roto por sus manos. Salí al patio trasero. Don Jacinto, mi vecino de toda la vida, estaba asomado por encima de la barda. «¿Está bien, maestra Esperanza?» «Sí, don Jacinto. Gracias». «Ese muchacho suyo viene cada vez más alterado. Si quiere, llamo a mi sobrino el policía». «No hace falta, don Jacinto. Ya tengo un plan». Me metí a la casa y busqué mi celular viejo. Le marqué a Patricia. «Licenciada, mi ajo vino a patearme la puerta. Quiero poner la denuncia. Hoy». Esa tarde, Patricia pasó por mí en su coche. Me llevó primero a su oficina, donde ya tenía todo el expediente preparado, y luego a la Fiscalía especializada en delitos contra adultos mayores. El edificio era gris y frío, lleno de pasillos largos que olían a desinfectante barato. Había otras personas esperando en las bancas de plástico, otros viejos con caras de susto, otras familias destrozadas por la codicia y la traición. Un agente joven con uniforme azul nos recibió en un cubículo pequeño. «Cuénteme qué pasó, señora», me dijo con una voz que intentaba ser amable, pero que sonaba cansada, como si hubiera escuchado 1000 historias como la mía. Le conté todo, desde los primeros préstamos que nunca me pagaron hasta el documento que casi me hace firmar bajo engaño. Le mostré los papeles que Patricia se había organizado. Le hablé del crédito hipotecario que estaba pagando sola, del corte de luz y agua, de las patadas en mi puerta esa mañana. Nicolás agente tomó notas, hizo preguntas, revisó los documentos. Su cara fue cambiando a medida que leía. Al principio era escéptica, como si pensara que yo era otra vieja exagerada que no se llevaba bien con su familia. Pero cuando vio el patrón, cuando vio las pruebas, su expresión se volvió seria. «Señora Esperanza», me dijo al final, «lo que usted describe es un caso claro de abuso financiero y violencia patrimonial. Hay suficiente evidencia para proceder. Pero necesito que entienda algo. Si presentamos esta denuncia, su hijo va a ser investigado, posiblemente detenido. Va a tener antecedentes penales». Me quedé callada un momento. Afuera, a través de la ventana sucia del cubículo, podía ver el sol bajando sobre la ciudad. Pensé en Rodrigo de bebé, en Rodrigo de niño, en el adolescente que una vez me abrazó cuando saqué un tumor del seno y me dijo: «No te mueras, mamá. Te necesito». ¿A dónde se fue ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este monstruo que me patea la puerta? ¿Estás segura de querer proceder?, insistió la agente. Miré a Patricia. Ella me sostuvo la mirada sin decir nada. Esta era mi decisión, solo mía. Sí,
dije, y mi voz no tembló. Estoy segura. Firmé la denuncia. Esta vez leí cada palabra. Esta vez sabía exactamente lo que estaba firmando. Cuando salimos de la fiscalía, ya era de noche. Patricia me llevó a cenar a un restaurante pequeño cerca de ahí. Pidió caldo de pollo para las 2. ¿Cómo se siente, maestra? Como si me hubiera quitado un tumor, le dije tomando la cuchara con manos que por primera vez en días no temblaban. Un tumor que cargué 45 años. Patricia sonrió. Mi mamá dice lo mismo. Dice que cuando por fin denunció a mi cuñado, fue como respirar por primera vez en años. Comimos en silencio. El caldo estaba caliente, salado, reconfortante. Me acordé de cuando Tomás me preparaba caldo de pollo cada vez que me enfermaba. Esto cura todo, me decía, hasta el corazón roto. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Van a citar a Rodrigo a declarar, probablemente la próxima semana. Mientras tanto, vamos a pedir una orden de restricción para que no pueda acercarse a usted ni a su propiedad. ¿Y si no le hacen caso? ¿Si viene otra vez a patear mi puerta? Patricia sacó su celular y me mostró un número. Este es el teléfono de emergencias de la fiscalía. Si Rodrigo se acerca, usted llama a este número y en minutos va a tener una patrulla fuera de su casa. Guardé el número en mi teléfono. Por primera vez me sentí protegida. No por mi hijo, como debería ser. Protegida de mi hijo. Los días siguientes fueron extraños. Estaba esperando que Rodrigo apareciera en cualquier momento, pero no vino. No llamó. No mandó mensajes. Era como si se hubiera evaporado. Pero otros empezaron a aparecer. El tercer día después de poner la denuncia, tocaron mi puerta. Me asomé por la ventana con miedo, pero no era Rodrigo. Era una mujer de unos 50 años con un suéter morado y una sonrisa que me resultó familiar. ¿Maestra Esperanza? Soy Lucía Medina. ¿Se acuerda de mí? Lucía Medina, la niña tartamuda que todos se burlaban en tercero de primaria. La que un día se orinó del miedo frente a toda la clase cuando le pedí que leyera en voz alta. La que se fue de la escuela porque no aguantaba más el bullying. Pero yo fui a su casa. Fui todos los días durante 2 meses hasta que la convencí de regresar. Le enseñé a leer en privado, sin presiones, hasta que perdió el miedo a las palabras. Lucía, dije abriendo la puerta. Mírate nada más. ¡Qué grande estás! Me abrazó con fuerza. Olía a perfume de flores y a shampoo de hierbas. Maestra, me enteré de lo que está pasando. Patricia me llamó. Somos amigas desde hace años. Ella me contó todo. Detrás de Lucía aparecieron otras mujeres. 3, 4, 5. Todas de edades diferentes, pero todas con esa misma mirada de reconocimiento. Soy Marcela, maestra. Usted me regaló mis primeros libros cuando mi papá perdió el trabajo y no teníamos ni para comer. Soy Guadalupe. Usted me escondió en el salón cuando mi padrastro borracho vino a buscarme a la escuela. Soy Teresa. Usted fue la única que creyó en mí cuando todos decían que yo no iba a llegar a ningún lado. Me quedé parada en la puerta de mi casa sin poder hablar. Estas mujeres, estas niñas que yo creí olvidadas, habían venido. Maestra, dijo Lucía, nosotras somos el club de lectura que usted fundó hace 30 años. Nos seguimos reuniendo cada mes y decidimos que es hora de pagarle la deuda.
No entendí a qué se refería hasta que Marcela sacó un sobre de su bolsa. Aquí hay dinero para pagar su luz, su agua y 3 meses de las mensualidades del crédito. No lo discuta, maestra. No es caridad, es justicia. Intenté rechazarlo. Intenté decirles que no podía aceptar, que era demasiado, que yo no necesitaba limosnas. Pero Lucía me tomó de las manos, igual que yo la tomé a ella cuando era una niña asustada, que no podía pronunciar su propio nombre. Maestra, usted nos enseñó que las palabras eran nuestra mejor defensa, que si sabíamos leer y escribir, nadie nos podría quitar la voz. Pues bien, ahora nosotras le estamos devolviendo sus propias palabras. No se rinda, no se deje. Nosotras estamos aquí. Esa noche, por primera vez en meses, tuve luz en mi casa. Las mujeres del club de lectura habían pagado el recibo atrasado y reconectaron el servicio. También llenaron mi refrigerador, arreglaron la chapa de la puerta que Rodrigo había dañado y me dejaron una lista de teléfonos de emergencia pegada en la pared de la cocina. Si necesita cualquier cosa, maestra, llame, a cualquier hora. Me senté en mi sillón, bajo la luz del foco que volvía a funcionar, y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de otra cosa. De algo que hacía mucho tiempo no sentía. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Hubieran denunciado a su propio hijo? Díganme en los comentarios, porque a veces la decisión más difícil es la única correcta. Una semana después de poner la denuncia, Patricia me llamó con noticias. Maestra, vamos a la fiscalía. Hay algo que tiene que ver. No me quiso decir qué era. Solo pasó por mí y me llevó en silencio hasta el mismo edificio gris donde había firmado los papeles. Cuando llegamos al cubículo de la gente, vi por la ventana del pasillo algo que me detuvo el corazón. Rodrigo. Estaba sentado en una silla de plástico, esposado. A su lado había 2 policías. Mónica estaba más allá, llorando en el hombro de un abogado que parecía abrumado. ¿Qué pasó?, pregunté con un hilo de voz. La agente se acercó a nosotras. Señora Esperanza, su hijo fue detenido esta mañana intentando cambiar las chapas de su casa. Contrató a un cerrajero y se presentó en su domicilio, alegando que él era el propietario. Los vecinos llamaron a la policía. ¿Intentó meterse a mi casa? Sí, señora. Y cuando los oficiales llegaron y le pidieron identificación, se puso agresivo. Lo arrestaron por desacato a la autoridad y allanamiento de morada. Eso se suma a los cargos de fraude y abuso de confianza que usted ya había presentado. Miré a través del cristal. Rodrigo me vio. Sus ojos, esos ojos que alguna vez fueron los de mi bebé, estaban llenos de furia. Movió los labios formando palabras que no pude escuchar, pero que pude leer perfectamente. Te vas a arrepentir. Pero yo no me iba a arrepentir. Ya no. Me acerqué a la ventana. Lo miré directamente a los ojos y luego, muy despacio, negué con la cabeza. No, no me iban a arrepentir. Ya no le tenía miedo. Rodrigo empezó a gritar algo. Los policías tuvieron que sujetarlo. Mónica chillaba al fondo. El abogado se tapaba la cara con las manos. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. ¿Está bien, maestra?, preguntó Patricia a mi lado. Sí, mija, estoy bien. Vámonos. Salimos de la fiscalía bajo el sol de mediodía. El aire estaba tibio y olía a lluvia que se acercaba. Respiré hondo, llenando mis pulmones como si fuera la primera vez.
¿Qué quiere hacer ahora?, preguntó Patricia. Me quedé pensando un momento. Toda mi vida había sido definida por otros. Por mi esposo, que en paz descanse. Por mi hijo, que nunca mereció mi sacrificio. Por mis alumnos, a quienes les di todo sin guardarme nada para mí. Quiero ir a casa, dije finalmente. A mi casa, a sentarme en mi sillón y ver el atardecer desde mi ventana, como siempre quiso Tomás. Patricia sonrió. Eso suena perfecto, maestra. Han pasado 6 meses desde ese día en la fiscalía. 6 meses desde que vi a mi hijo esposado por tratar de robar lo único que me quedaba. El caso sigue su curso. Rodrigo está libre bajo fianza, pero no puede acercarse a mí ni a mi propiedad. La orden de restricción tiene 100 metros de distancia. Si se acerca más, vuelve a la cárcel. Mónica no me ha vuelto a hablar. Mejor así. Nunca me quiso. Solo me toleraba mientras les era útil. Pero algo inesperado pasó con mis nietos. Rodrigo Jr. y Valentina empezaron a mandarme mensajes hace 3 meses. Al principio eran mensajes cortos, tímidos. Hola, abuela, ¿cómo estás? Luego se hicieron más largos. Me contaban de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Un día, Rodrigo Jr. me mandó un mensaje que me hizo llorar. Abuela, perdón por no venir antes. Papá no nos dejaba. Nos decía que estabas loca, que eras peligrosa. Pero yo nunca le creí. Me acuerdo cuando me llevabas al parque y me comprabas paletas de hielo. Papá nunca me llevaba a ningún lado. Ahora mis nietos me visitan cada 2 semanas. Vienen en secreto, sin decirle a Rodrigo ni a Mónica. Valentina me ayuda ya a cocinar. Rodrigo Jr. me leo el periódico porque mis ojos ya no son los de antes. Les cuento historias de su abuelo Tomás. Les muestro las fotos viejas. Les enseño a jugar dominó, como me enseñó mi padre. La semana pasada, Valentina me preguntó: Abuela, ¿por qué denunciaste a mi papá? Me quedé callada un momento, buscando las palabras correctas. Porque lo quiero, mija. Le dije finalmente. Porque a veces, cuando quieres mucho a alguien que está haciendo mal, la única forma de ayudarlo es dejarlo caer. Tu papá necesita entender que hay consecuencias. Si yo no se las hubiera puesto, él iba a seguir cayendo más y más hondo, hasta destruirse. Valentina asintió despacio. ¿Crees que algún día vaya a cambiar? No sé, mija. Ojalá. Pero mientras tanto, yo tengo que cuidarme a mí misma. Y tengo que cuidarlos a ustedes. Ella me abrazó. Olía a shampoo de fresa y a juventud. Gracias, abuela, por no rendirte. Ahora estoy sentada en mi sillón, el que Tomás me regaló en nuestro aniversario 25. Afuera el sol se está metiendo y el cielo está pintado de naranja y rosa. Los pájaros cantan en el árbol del patio, ese que plantamos juntos cuando Rodrigo nació. Mi casa sigue siendo mi casa. Mis manos, aunque arrugadas y manchadas, siguen siendo mis manos. Y mi voz, esa voz que usé 40 años para enseñar a otros a defenderse, por fin la estoy usando para defenderme a mí misma. La semana que viene empiezo a dar clases otra vez, no en una escuela formal, sino en un programa de alfabetización para adultos mayores. Patricia me invitó. Dice que hay muchas señoras como yo, que nunca aprendieron a leer y que ahora, de grandes, quieren aprender. Usted es la mejor maestra que conozco, me dijo Patricia. ¿Quién mejor para enseñarles? Voy a enseñarles a leer.
Pero también les voy a enseñar algo más importante: a no firmar nada que no entiendan. A no confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en su propia sangre. A leer cada papel, cada cláusula, cada letra pequeña. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y nosotras, las viejas, ya sabemos muchas cosas. Solo hay que recordar cómo usarlas. Mi hijo quiso que firmara mi propia ruina. Me puso la pluma en la mano y me tapó las palabras. Creyó que yo era una vieja pendeja que iba a obedecer sin preguntar. Se equivocó. Yo soy Esperanza. Fui maestra 40 años. Enseñé a leer a cientos de niños que ahora son doctores, abogados, maestras como yo. Les enseñé que las palabras son poder. Les enseñé que quien sabe leer no puede ser engañado. Y ahora me estoy aplicando mi propia lección. A todas las que me están escuchando. Si alguien les pone un papel enfrente y les dice, no preguntes, corran. No importa si es su hijo, su esposo, su hermano, su compadre. El que te pide que confíes ciegamente es el que más tiene que esconder. Lean todo, pregunten todo. Y si no entienden, busquen a alguien que les explique. Una fiamiga, una vecina, un abogado. Hay notarios honestos como Patricia. Hay fiscalías que ayudan a los mayores. No están solas. Mi hijo quiso que firmara mi propia ruina. ¿A ustedes les han querido engañar los que más quieren? No se queden calladas. Cuéntenme en los comentarios. Sus historias importan. Sus voces importan. Y si conocen a alguien que esté pasando por esto, mándenle este video. A veces un testimonio a tiempo salva una vida. A veces, saber que no eres la única te da el valor para actuar. Suscríbanse para más historias reales. Compartan con quien lo necesite. Y recuerden, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esta vieja todavía tiene tinta en la pluma y ya aprendió a usarla.